Segundo bloque de 24 Córdoba, estamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe analizando lo que ocurrió hoy en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde expusieron 18 organizaciones. Entre ellas, decíamos, estaba el CELS. Y lo que vamos a escuchar ahora, vamos a ver, es la exposición que hizo el doctor abogado y doctor en comunicación Damián Loretti, también integrante del CELS, quien expuso sobre la importancia y las consecuencias que puede tener la derogación de la ley. Lo vemos. Vamos a marcar, en principio, pero hay más, 3 estándares que resultan violentados por las normas legales impuestas por el Poder Ejecutivo. El primero atiende a quitarle la autarquía legal reconocida en las 2 legislaciones, Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sus autoridades. El segundo es la violación del estándar de la obligación de transmitir o más carry, y el tercero atiende al principio de legalidad. Los estándares están reconocidos en diversas declaraciones de los relatores, en el informe 2009 de la Relatoría Especial y en el informe 2014 de la Relatoría Especial. ¿Qué dice el estándar? Que hace falta para asegurar la independencia de la autoridad de aplicación y fortalecer su legitimidad, que exista un órgano colegiado cuyos miembros sean elegidos a través de un proceso de designación transparente que permita la participación ciudadana y por criterios de selección previos y objetivos de idoneidad, plazos de duración de mandatos que no coincidan con los de quienes los designan, mecanismos de remoción de los integrantes transparentes que garanticen solo ante faltas muy graves previamente establecidas por ley debido proceso y revisión judicial. A partir de la instrumentación del primer decreto de necesidad de urgencia, se le quitó autarquía por sujetarlo al Ministerio de Comunicaciones a ambas autoridades. La remoción de los 14 miembros de las 2 autoridades se realizaron sin cumplir con estos estándares. Y la remoción de los consejos federales, en un caso de 38 personas, en el otro caso iniciada su conformación, en el caso de Argentina Digital, de más de 30, también se hizo sin ningún tipo de consideración y se designó o se estableció al ministro de Comunicaciones como titular de los derechos de ambos consejos. En el documento que estamos entregando se nota la diferencia en la composición de las autoridades. En la legislación anterior había 2 por el Ejecutivo, 3 propuestos por el Parlamento, 2 por los consejos federales. Pasamos a una conformación con el mayor de los respetos, sin consideración previa de las candidaturas, con 4 designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Congreso, por primera, segunda y tercera minoría, todos ellos removibles sin expresión de causa por decreto del Poder Ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados. La segunda consideración hace a la exclusión de los servicios por suscripción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto implica, pero no solo, la anulación del principio del más carry establecidos en la declaración conjunta de los relatores en el 2007 y por la Relatoría Especial en el 2014 al tratar los temas de televisión digital. El estándar dice que hay que contar con principio de más carry y que los estados deben adoptar estas medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, la descentralización geográfica de la producción y el establecimiento de reglas para dotar de mayor diversidad a la televisión a través de este régimen, incluidos las televisoras abiertas. Entre los estándares, en el 2009 la Relatoría incorporó con relevancia la Convención sobre la Protección de la Promoción y la Diversidad Cultural, llamada Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, donde se reconoce el valor estratégico de las industrias culturales. Con el apartamiento por el decreto de necesidad de urgencia 267, se excluye a los servicios de televisión por suscripción de las obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual. En los hechos esto implica que desaparece la obligación del más carry, la inclusión de señales producidas por terceros, condiciones que se habilitan para que desde un nodo central de la televisión por cable se emita un solo paquete de señales propias excluyendo a terceros, y este escenario afecta seriamente el pluralismo y las fuentes de empleo. La caída de la obligatoriedad de tener señal propia por los cables locales termina siendo una desventaja frente a la concentración indebida. Pero hay 2 elementos más a tomar en consideración. Al dejar de ser servicios de comunicación audiovisual, por más que utilicen espectro radioeléctrico, cambia el modo de administración general de los servicios, permitiendo el otorgamiento por subasta de las frecuencias. Y el otorgamiento por subasta de frecuencias para televisión fue objetado por la Comisión Interamericana del año 2000
particularmente los casos de Paraguay y Guatemala, con 2 informes de casos de esa época, 2001, perdón. Y asimismo, dejan de ser servicios culturales de acuerdo al reconocimiento de la Convención de UNESCO, insisto, reconocida entre los estándares, y no se trata de una regulación convergente, porque se desconoce la calificación de una actividad completa de los servicios por suscripción, que son servicios culturales, por más que sean abonados, entonces no hay proceso de convergencia, se los recalifica a los servicios. Otro señalamiento tiene que ver con la caída del principio de legalidad. Un decreto de necesidad de urgencia no sostiene, no cumple con los estándares de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento se abre un proceso de discusión de participación de mayorías y minorías en el Parlamento, y la delegación que se establece para que el Consejo Federal de Comunicaciones, para que la ENACOM sea la autoridad de aplicación, implicará que habrá servicios que no serán regulados por el Congreso, sino que solamente estarán regulados por el quórum de 4 que garantizan los decretos. La opinión consultiva 6, reconocida por la relatoría, dice que debe ser regulada la radiodifusión de acuerdo a esos principios sentados en la opinión 6. Miguel, para traducir esta posición legal de Loretti y traerlo a nuestra vida cotidiana, a los SRT, a lo que pasa en Córdoba. Es muy importante porque recuérdese que es uno de los temas que nosotros desde los SRT hemos venido planteando. La ley establecía que el cable tenía que subir a su grilla los canales de aires locales, en este caso en Córdoba 8, 10 y 12, las señales que hubiera una señal municipal o provincial, y las señales de las universidades públicas. Y acá rescato este proyecto del CBA 24N e invito a la audiencia que se implique en el tema, porque CBA 24N no es solamente un canal más, implica la necesidad de darle voz a la información. ¿Qué quiero decirle con esto? En un país federal todos tenemos derecho a evaluar la noticia local, provincial, regional, nacional e internacional. Acá se está vendiendo un proceso de concentración que se ha potenciado ahora. Parecería que el periodismo del interior tiene que limitarse a inundaciones y algunas cosas menores para hablar acá, que 5, 6 o 10 periodistas top de Buenos Aires son los que hacen el análisis de la noticia en determinados medios y los que se sienten autorizados a hablar de todo con el obelisco en la espalda. Pero ahora viene algo más que ya lo señalaste, Jorge. Cuando planteamos la necesidad de CBA 24N para que se cumpla la ley y se suba de Cablevisión insultantemente para los cordobeses, tenía en su grilla 2 veces el canal CNN en español. Que hubiera tenido una vez es perfecto y hace a la pluralidad. Pero 2 veces, ellos preferían tener 2 veces un canal que nos contara a nosotros desde la ciudad de Atlanta, de Estados Unidos, qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos, que subir la voz con tonada cordobesa, no con un criterio excluyente o de superioridad, sino empezar a tener la voz de hombres y mujeres situadas que permitan ver la realidad. Ahora nos vamos a ver cada vez más, primero el interior prácticamente sin voz, y no les cuento si usando el contrario, este criterio que viene ahora, que se pudiera sentir desobligada Cablevisión de subir las señales de Canal 10, las señales de CBA 24N, se nos empezara a privar a los cordobeses de tener informaciones nuestras, porque la información que es nuestra permite también un control social, porque Jorge o vos, Martínez, salís a la calle y la gente te ve, tenés un control social, tenés un compromiso con esto, no es lo mismo que si lo transmitís desde Atlanta o desde el obelisco. Acá está en juego también un proyecto de país. Nunca hemos tenido un gobierno más unitario desde el siglo XIX que esto en materia comunicacional. Acá lo que acaban de referirse también con el hecho de desobligar a tener canales locales va a traer como consecuencia una desocupación y un problema económico gravísimo para el interior del país. Lo hago lo más simple posible. De acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación, cada licenciatario de cable tiene que tener una señal local. Acá es C5, por ejemplo, de Cablevisión. Si ahora deja de tener esa obligación, Cablevisión tiene 278 licencias. Luego podría, si es que no le es rentable alguna señal, cerrar a todas y dejarse 2 o 3 y lo demás transmitir a la señal desde Buenos Aires.
Imagínense la desocupación que va a traer esos micro desocupación de periodistas, de camarógrafos, en cada lugar. Lo mismo va a exponenciarse respecto de otras señales de cable que opten por lo mismo con otro sistema concentrado. En el interior de la provincia. Ni hablar. Eso a su vez va a traer una competencia desleal tremenda respecto de canales locales que tienen que seguir manteniendo la misma lógica. A esto se suma que se ha reformado el artículo que regulaba las cadenas de radios y de televisión. Por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una cadena de radio no podía transmitir en un lugar más del 30% de la transmisión diaria. O sea, quiere decir... ¿Y ahora? Para resumir, porque hay algunas particularidades, en toda ciudad inferior a 600.000 habitantes, que es la mayoría del país, por ejemplo, Santa Rosa de la Pampa es capital, tiene 150.000 habitantes, pueden tener el 50% de la transmisión promedio mensual, ya no diaria. Quiere decir que un día pueden estar todo el día. Imagínense... retransmitiendo desde otro lugar. Desde otro lugar. Se nos está yendo el tiempo, sí, pero queremos poner lo que el representante del gobierno nacional, en este caso el secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, señalaba en la audiencia, no refiriéndose al decreto ni a la derogación de la ley de medios, sino a lo que había ocurrido en el gobierno anterior. Esto decía. Que han expuesto los peticionarios en relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de las modificaciones introducidas recientemente a las leyes de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, en virtud de lo cual vamos a proceder a referirnos al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina: periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática
terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho casi inédito en la última década en Argentina. Esta era una de las exposiciones por parte del gobierno nacional. Nos vamos a ir a otra pausa y ya vamos a volver también reflejando aquella posición de las cooperativas y las pequeñas radios. Ya venimos.